Saludos, buenos días, buenos días. Iniciamos mes, iniciamos semana 1 de noviembre. Qué bueno, empiezan los meses en el que la gente tal vez quiere pensar y sentir otra cosa. Buenos días a Catherine, buenos días a Nelson, a Francisco Medrano, a todo el equipo de producción de Despierta con CDN y a ustedes, a todos los que están en sus casas y a través de las redes sociales dándonos seguimiento y inclusive a través de nuestra página que transmite en tiempo real cdn.com.do. Hoy quiero iniciar diciendo que noviembre ha sido declarado por la Iglesia como el mes de la familia y ojalá porque la familia se ha visto sumamente afectado durante los años del COVID y justamente porque es el mes de la familia. Quiero desde aquí mandar nuestra solidaridad a las familias de los 3 bomberos que murieron en el fuego de La Vega y preguntar por qué no se dio un día de duelo nacional por la muerte de 3 bomberos, que esos sí eran 3 héroes, eso sí, 3 héroes que murieron en su servicio, ganaban 3 cheles, con familias que eran mantenidas por salario de 3 cheles de miseria, y aún así seguían arriesgando su vida, sabiendo a lo que se exponían. No pudimos declarar un día de duelo por la muerte de 3 héroes dominicanos. Yo creo, como dice Oppenheimer, que los países que van con el progreso son los que se dedican a mirar para el futuro. Y República Dominicana tiene que decidir cuál es el futuro y hacia dónde quiere mirar. Si queremos seguir viviendo en el pasado o si queremos saber cuáles son los verdaderos símbolos que le dan importancia al país. Así quiero iniciar mi semana. Buenos días, buenos días. A propósito de los 3 bomberos héroes, ayer en el estadio de fútbol de La Vega Real, antes del inicio del partido final de la Liga Dominicana de Fútbol, se le dedicó 1 minuto de aplauso y con el sonar de la sirena de los camiones de bomberos que estaban ahí en el estadio. Fue muy emotiva esa parte, estruendosa ovación para los bomberos y me adhiero al mensaje de Yulisa. Cuando uno ve lo que ganaban esos bomberos, esos héroes, 2 de ellos, de los 3, estaban destacados en el Aeropuerto Internacional del Cibao. También vi la nota de pésame. Señores, 1 de noviembre, 62 días para que se termine este año, no tan fatídico como el anterior, pero tampoco que ha sido gran cosa. Hoy es el Día de Todos los Santos. En esta parte del mundo la Iglesia Católica lo celebra en víspera del Día de los Fieles Difuntos, que es mañana. Y hoy es el aniversario número 20 del fallecimiento del profesor Juan Bosch. Miren qué coyuntura con la ida de Reinaldo Pared, la dirección del PLD, la dirección nacional y la dirección provincial de La Vega tienen una serie de actos hoy, una Eucaristía a las 10 de la mañana, también una ofrenda floral en el cementerio ornamental de La Vega, donde descansan los restos del profesor Juan Bosch, que falleció un 1 de noviembre del 2001. Catherine. Bueno, buenos días Nelson, buenos días a Yulisa. Arrancan ustedes por el tema de La Vega. La Vega parece que está en el centro de todas las informaciones. Leo en el Diario Libre que un día como hoy, en 1564, un terremoto destruyó por completo la ciudad de La Vega, ciudad donde también ayer el Cibao Fútbol Club ganó, se lo llevó el trofeo, como algunos auguraban desde esta casa. Yo vengo hoy de rojo escogido, de rojo escarlata, y hay razones para eso. Albert Pujols no defraudó. Lo que muchos esperaban ocurrió y así empieza. Ha empezado con particular emoción la pelota invernal este año. Yo entiendo que evidentemente por el tema del año de pandemia, y entonces lo que hemos visto últimamente, al menos en la primera semana de juegos, es un estadio vibrante en donde hay que recordar, llamar a la población a que mantenga las medidas de protección y seguridad, que utilicen sus mascarillas si van a ir con su familia sobre todo, y reiterar el llamado a la vacunación. Hoy el periódico El Caribe en portada habla de las cifras del COVID-19 en octubre, cómo hemos visto subir la positividad de las camas UCI, en fin, es un trabajo que hay que destacar, señores. Y para más ñapita, a partir de hoy sube la tarifa eléctrica, 1 de noviembre, vayan ustedes atándose ese cinturón, apretándose ese cinturón, apagando las luces y bueno, preparándose para diciembre. Yo creo que es una medida que se va a sentir en enero.
porque cuando llegue la primera factura la gente va a tener dinero en su bolsillo. Ya mucha gente habrá cobrado su doble y eso no va a ser demasiado conflicto. Pero en enero, señores, en enero veremos realmente lo que va a ocurrir y ni hablar de lo que va a pasar en abril. Así las cosas, aquí tengo el cablecito que mi querido Félix me avisa, me reclama. Arrancamos entonces la semana, señores, hoy es 1 de noviembre. Hay que eficientizar el uso. Estamos en diciembre ya. En noviembre. Todo lo hay que eficientizar el uso de la energía eléctrica. Sin embargo, los que no pagan, es hora de que empiecen a pagar. Creo que es injusto que una parte pequeña de la población pague la energía eléctrica que consume la generalidad. Eso en algún momento así. eso tiene que darse. La gente tiene que eficientizar la energía eléctrica y solamente la eficientizan cuando la pagan. Ahora, si la gente sabe que tiene que eficientizar la energía eléctrica, también es cierto que necesita recibir energía eléctrica. Y ojalá que ambas cosas vayan de la mano. Que usted utilice la energía que usted sabe que va a pagar, pero que también los que pagamos energía de toda la vida nos atribuyan la factura que verdaderamente consumimos. Mire, el periódico El Caribe, en un artículo de Martín Polanco, establece un dato que yo creo es relevante y hay que traer a consideración. La tarifa residencial será la que mayor aumento va a registrar, la residencial, en términos porcentuales, dice, con 2.7%. Hagan sus cálculos. Quienes menos aumento van a tener serán los grandes comercios en las facturas. Con este primer reajuste pasarán de 9.62 el kilowatt a 9.64. El aumento será de 0.1%. Entonces, ojo con que este tipo de medidas sean trasladadas directo al precio ya abultado de los principales productos de la canasta básica a cuenta de que subió la luz. No. A los grandes comercios no necesariamente les va a subir la tarifa. Así que atención, vamos a darle racionalidad a esto y a transparentar también eso. Si le llaman desmonte, porque va a ser gradual, sí, trimestral. Usted el primer mes, usted no va a sentir gran cosa, pero hay un pelliquito. Por eso te digo. Un pelliquito. Por eso. Y después mándate a juir, como dice... Hay un pellico de 2 pesos y pico. Como dice... Por kilovatio. Exactamente. Pero hay que desmontar los subsidios en este país. También hay que desmontar el subsidio al transporte y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero los subsidios tienen que ser desmontados. Y toda esa caterva de subsidios que tiene el Estado Dominicano tiene por lo menos que revisarlo. Hay subsidios ahí que ya no tienen razón de ser, que ya cumplieron su objetivo y entonces deben ser desmontados. Y hay otros que nunca tuvieron razón de ser y que nunca cumplieron un objetivo y también tienen que ser desmontados. Cumplieron un objetivo político. Políticos lo cumplieron. Bueno, tiene gente que lleva las palabras. Por ahí dicen los transportistas, alcahueteo de corruptos. Ahí están pidiendo los transportistas que también quieren un subsidio. Yo voy a ver qué va a hacer el gobierno con el tema de los transportistas. Con el mismo chantaje de todos los años, con el mismo chantaje de siempre. Yo voy a ver si este gobierno se va a someter al chantaje entonces de ese grupo, al que no le voy a decir el calificativo que tienen, pero ustedes se lo imaginan, pero que solamente sirve justamente para eso, para chantajear, para presionar, y que inclusive cuando no se cede a su presión amenazan con atravesar camiones y vehículos de carga en medio de las vías principales. Ahí hay una ley que el gobierno nunca ha utilizado, ni este ni los anteriores, que es una ley contra el terrorismo y que tiene sanciones muy específicas para eso, que en ocasiones quieren hacer los transportistas cuando no le aprueban su subsidio. Yo voy a ver de qué tamaño son los pantalones del que tiene que administrar esa ley. Bueno, palabras han habido, como dice Pan Cibao, contenido. Despliegan equipos de fuerzas especiales en la frontera para salvaguardar soberanía ante crisis en Haití. El Papa Francisco pide a los líderes mundiales ir en auxilio de ese país. A partir de hoy lunes sube la factura eléctrica. Salud Pública reporta 693 nuevos casos COVID, sube ocupación en cuidados intensivos. Dan el último adiós al expresidente del Senado, Reinaldo Pared. Y en nuestra entrevista central estará con nosotros el vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Justo Nicasio. Pasamos de inmediato a nuestras portadas, que es noticia a través de El Caribe y de cdn.com.de. Hoy está Francisco Medrano listo para contarles a ustedes cómo amanece el lunes. Fran, buenos días. Hola, buenos días, Yulisa. Saludos para Nelson Rodríguez y también para Catherine Hernández. En este segmento informativo presentamos la portada del periódico El Caribe,
en este lunes 1 de noviembre, y lo hacemos con el último adiós a Reinaldo Pared Pérez. Y es que en medio de dolor y llanto fue sepultado ayer domingo el secretario general ad vitam del PLD y expresidente del Senado. En otro tenor, el Caribe informa desde hoy se incrementa el costo de la tarifa eléctrica como consecuencia directa del desmonte del subsidio a la tarifa que por años mantuvo el gobierno. Continuamos con noticias del sector salud, ya que octubre culminó con 22.620 contagios de COVID-19 y 84 muertes, mientras que unos 6.437 casos permanecen activos. En otra nota, empresarios denuncian irregularidades en licitación del almuerzo escolar en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Ahora hablamos de impuestos, ya que el fantasma de la reforma tributaria aún no desaparece. El tema necesariamente deberá volver a discusión, pero como pacto fiscal. En otra información, el Caribe destaca que los cabildos pagarán regalía con recursos propios. Víctor de Asa, secretario general de la Liga Municipal Dominicana, explicó que ya hay una asignación especial para cumplir con el salario número 13 el próximo 5 de diciembre. Y de inmediato pasamos a la contraportada del periódico El Caribe y esta noticia del Cibao Fútbol Club, que se coronó campeón en la gran final de la Liga de Fútbol al derrotar al Atlético Vega Real 1-3 como visitante y 4-2 en el marcador global. Vamos de inmediato a compartir con todos ustedes el portal, nuestro portal www.cdn.com.do. Aquí usted puede informarse de todo el acontecer noticioso nacional e internacional. Como esta, por ejemplo, y es que habla del teniente coronel Kelvin Medrano Novas, quien según informaciones de la Policía Nacional se quitó la vida la tarde de ayer de un disparo en la cabeza. Acceda a nuestro portal www.cdn.com.do, también de lectura a nuestro periódico impreso El Caribe. De esta forma llegamos al final de este segmento informativo. Retorno contigo, Yulisa. Gracias, Francisco. Escuchen qué dato más interesante encuentro en el boletín de meteorología de las 6 de la mañana. Se inicia hoy la temporada frontal en República Dominicana. Durante noviembre y hasta abril comenzarán a incursionar los sistemas frontales, causando lluvias en las porciones noroeste, norte y centro del territorio dominicano. Además, producen un descenso significativo de la temperatura. De igual manera, UNAME indicó que las condiciones meteorológicas estarán dominadas por un cielo brumoso, despejado a nubes dispersas en casi todo el país. Las temperaturas volverán a sentirse calurosas en las horas del día, siendo en la noche y la madrugada agradables debido a la época del año, especialmente hacia zonas de montañas y valles del interior. Temperaturas máximas para hoy, 30 grados centígrados y 32 grados. La mínima, entre 22 y 24 grados centígrados. Este es el informe del tiempo correspondiente a este lunes y es válido hasta el miércoles a las 6 de la mañana. Bueno, ahí está el reporte del tiempo con Nelson Suriel, como todos los lunes, o casi todos los lunes. A veces Jim nos da esa cortesía arrancando la semana, pero ¿cómo que temporada frontal? ¿Qué será eso? Eso mismo, que va a ser frío de aquí a abril. Bueno. Se llama así. Jim, que se lo explica a ustedes. Bueno. Voy a hablar con Jim, ojalá que si sea nos así. Llega Jim. el polvo del Sahara, es justo que no llegue el frío. Eso dice el flaco, la teoría del flaco es, si no llega el Sahara, ¿cómo no nos llega en una brisita de por allá de los países? Miren, ahí está tempranito con nosotros Ramón García. Vamos a empezar a saludar a la audiencia que sintoniza CDN Canal 37 en todas las plataformas, específicamente en Facebook Live. Ven ustedes allí todos los comentarios. Ramón García dice, lo que yo veo es que no se está utilizando mascarillas en los estadios. Yo estoy de acuerdo, Ramón. Hay gente que sí, gente que no, pero en su mayoría la gente desatiende a esa recomendación de las autoridades. Nancy de León dice, feliz inicio de semana, muchas bendiciones. Agustina Rincón dice, debemos pagar la energía eléctrica todos. Yo diría que, bueno, hay gente muy pobre que debería poner los pagos de luz que puedan pagar.
bueno, sí, nada, de eso se ha hablado muchísimo. Yo creo que es lo que decía Yulisa, lo que tenemos es que pagar todos y que las los odiosos privilegios salgan de una vez por todas de la agenda nacional. William Ventura te felicita, Yulisa, por el comentario. Felipe Jiménez está también con nosotros. Giovanni Collado dice que en República Dominicana todo es un misterio. Nada terminan resolviéndolo. Gracias, Giovanni. Un abrazo para ti. Nancy de León dice que estamos bellas, Yuli. Ay, gracias. Mira, Nancy nos ve con los ojos del cariño. Gracias, Nancy. Un abrazo. Alberto Salas, gracias, amigo. Fernando José. Bueno, él está hablando de tenemos la foto de Danilo Medina y Leonel Fernández, muchachos, porque bueno, lo están mencionando acá. ¿Quién es? Fernando José dice que el abrazo de Judas. Kelvin, no sé si tengamos la foto allí de uno de de Caín y Abel. Sí. Ay, ese abrazo fue caloroso. Vean esa foto, a ver, muchachos, ¿lo tenemos? No. Sí. A ver. Estamos buscando. Está en el grupo de WhatsApp. Aguántenos, muchachos, que el lunes Sí, estamos sí, arrancando. No sé si ustedes lo vieron, evidentemente generó expectativa el lamentable incidente de la muerte de Reinaldo Pared Pérez. El viernes tuvimos que tener acá prácticamente una cobertura, el fin de semana también se dio, tanto en el velorio como en ese pelo. Esta es la foto de la que habla nuestra audiencia a través de Facebook, específicamente Fernando José. Dice que el abrazo de Judas, bueno, hay momentos y momentos, dirían algunos. Hay quienes no se quieren ver la cara, pero estos son los momentos en donde hay que vérsela. En una ocasión anterior habían hecho un movimiento para que Leonel no llegara o Danilo no llegara. ¿Recuerdas, Nelson? Sí. Eso fue con la muerte de quién, ahora no, de Johnny Ventura. Si no me equivoco fue de Johnny Ventura, que prepararon un espacio para que Danilo Medina entrara por detrás y entró por detrás junto al resto de los miembros del comité político. ¿No fue cuando yo? La muerte de la madre de Leonel Fernández. Sí. Fue la madre de Leonel Fernández, exactamente. Pero bueno, son los momentos en donde hay que verse la cara. Dicen que las formas son eso, son formas. Pero y cuando las personas mueren, las cuentas se ponen en cero. Sí, dime eso. Dime. No, que si hay más saludos ahí. No hay más saludos, Desde Italia, Rubio Mejía. Ahora, si tú quieres mandarle saludos a los compadres, nosotras también queremos. Nosotros también le mandamos saludos a los compadres, a la gente que nos sintoniza. O sea, a los compadres de Nueva York. No, pero tengo un saludo especial para Monseñor Agripino Núñez Collado. Mañana a las 6 de la tarde, la puesta en circulación del tomo 2 de ¿es su mañana? Autobiografía. Sí. Es mañana, día 2. Allá estaremos, Monseñor, y tengo entendido que usted estará por aquí por Despierta también. Qué bueno. Pues nada, vámonos a la primera pausa. Esto es Despierta con CDN, ya regresamos con más. Regresamos a Despierta con CDN. Resulta que Haití es noticia desde hace ya varios días, desde aquel secuestro de 17 misioneros estadounidenses, canadienses y un chofer haitiano. Este fin de semana se ha dicho que equipos Delta de Estados Unidos y los Tucanos de República Dominicana, junto a equipos élites, tratarán de rescatar a los misioneros y sus familiares. Se dijo que tratarían de rescatarlo ayer, domingo 17, los que estaban secuestrados en Haití. Yo no sé qué tanta estrategia hay en decir anticipadamente que hay un equipo Delta tratando de rescatar secuestrados. Estos que fueron atrapados en Puerto Príncipe mientras viajaban en un autobús después de visitar un orfanato, según ha informado el diario The New York Times. Todos ellos, 5 niños, 12 adultos, miembros de la Asociación de Misioneros Christianite, con sede en el estado de Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos, más el chofer que es de nacionalidad haitiana. También informaron que de los secuestrados, 16 son estadounidenses, 1 es canadiense, y que de los 12 adultos, 7 son mujeres, 5 hombres. Fuentes policiales citadas por el New York Times responsabilizan del secuestro a la banda armada de 400 Mauoso, que lleva años sembrando el terror en los suburbios de Puerto Príncipe y que controla parte de la localidad de Gantier, donde se produjo el rapto. La banda puso el foco recientemente en las iglesias y los grupos religiosos y en abril pasado secuestró a 10 personas más. Esto es, digamos que de categoría evolucionista. Ya ustedes ven ahí quién es el líder de la banda y dijo hace algunos días que como Estados Unidos no negociaba
con terroristas ni con secuestradores, pues ellos le iban a meter una bala a cada uno de los secuestrados. Es lamentable, sumamente lamentable. Ya se había dicho que teníamos presencia estadounidense desde hace varios días, incluso inmediatamente después del secuestro. Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, la situación es complicada. El Papa habló este fin de semana de que no quería que la comunidad internacional abandonara Haití. Ya se sabe que hay equipos militares desplegados en todo lo largo de la frontera, que tenemos a los supertucanos sobrevolando el área. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Lo grande de Haití es que para contrarrestar a los 400 guaguosos, tal vez hay que negociar con Barbecue y los G9. Y que para tratar de conseguir algún tipo de incursión, pues Estados Unidos, no sé si van a participar militares de República Dominicana, sin embargo sí República Dominicana está brindando todas las facilidades para el acceso. Pero ¿cuánta inseguridad vive Haití? Este secuestro no es solamente la evidencia de que es un país que se encuentra al borde de una guerra civil, de que la inestabilidad gobierna, de que no importa que haya un primer ministro, las bandas tienen más poder que los políticos y que los nombrados supuestamente para administrar el poder. Hace 2 semanas, en la tumba de Dessalines, donde fueron a depositar unas flores por un aniversario, llegó Ariel Henry con su comitiva. Pero resulta que minutos después llegó Barbecue, que también andaba con su comitiva, que es el doble de grande de la comitiva del primer ministro. El primer ministro de Haití se escondió y tuvo que refugiarse un poco más adelante, porque llegó Barbecue, que es el terror de Haití, y el jefe del G9. Y ustedes saben qué hizo la seguridad del primer ministro, empezó a aplaudir a Barbecue. Eso les dice a ustedes por dónde andan las cosas y quién es que verdaderamente mantiene el poder en esa vecina nación. Al señor Barbecue, jefe del G9, de las bandas criminales y violentas de Haití, hubo que pedirle permiso desde las Naciones Unidas para poder introducir ayuda, comida de indonación cuando vino el pasado terremoto en fecha reciente. Ahí ustedes pueden tener una media de cómo están las situaciones en Haití, y para las revueltas en que se encuentran y los llamados a protestas, las embajadas han emitido cartas a sus ciudadanos que son públicas. Y una carta, por ejemplo la de España, dice que al caer el sol los ciudadanos no deben estar en las calles. Eso es como Transilvania, que al caer el sol usted tiene que resguardarse en su casa y apagar la luz para que parezca que ahí no vive gente. Realmente esa es la realidad del vecino país de República Dominicana. Imagínense si República Dominicana tiene que estar en alerta permanente. Bueno, lo que estamos viendo en el vecino país es el final de algo que se había anunciado hace mucho tiempo, o al menos la consecución, o la consecuencia más bien, de una política totalmente equivocada desde el punto de vista del abordaje de la comunidad internacional. En el día de hoy es importante destacar, y lo voy a colocar para ustedes, ojalá lo podamos ver en pantalla, es el editorial del Washington Post. Difícilmente uno está de acuerdo con todas las líneas de un texto, pero en este en particular yo podría decir que específicamente estoy de acuerdo casi en el 99.9%. Es un artículo, repito, está en nuestro iPad, muchachos, del Consejo Editorial del Washington Post. Y dice lo siguiente, titulado así: Haití desciende al caos, pero el mundo sigue mirando hacia otro lado. Leeré brevemente para ustedes. Haití ha caído en un estado de colapso político, económico y de seguridad. La caída libre en el país más pobre del hemisferio occidental se está acelerando y es una quimera imaginar que puede unirse sin intervención externa. Oponerse a una fuerza internacional musculosa que podría restaurar cierta apariencia de orden es encogerse de hombros ante un desastre humanitario en desarrollo. Ante las agonías de Haití, la negligencia de la administración Biden y las Naciones Unidas es desmesurada.
con más de un tercio de la población de Haití, de 11 millones que ya necesita asistencia alimentaria, las bandas criminales desenfrenadas han paralizado la entrega de combustibles, sin las cuales la actividad económica y la disponibilidad de alimentos y atención médica se han detenido. El gobierno, oigan bien, es un caparazón vacío y a menudo está aliado con las pandillas que han tomado el control de vecindarios enteros y carreteras críticas. Una epidemia de secuestros cuyas víctimas incluyen 17 misioneros, todos menos uno de ellos estadounidenses, ahora detenidos para pedir rescate, se ha extendido sin control. Dice esto: oponerse a la intervención es ser cómplice del caos y el sufrimiento resultantes. Más adelante explica que los entornos o los contornos del caos actual de Haití eran predecibles, lo que les comentaba, antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio. Esto viene precedido de un vaciamiento de instituciones ya débiles y han confiado a las pandillas como agentes del orden. La muerte de Jovenel Moïse desencadenó un colapso en lo que pasó por orden y autoridad gubernamental. Hoy en día nadie está a cargo, excepto las violentas bandas armadas cuyo territorio se concentra alrededor de la capital, Puerto Príncipe. Comenta esto el Washington Post, y es algo que Nelson con mucha precisión y agudeza decía sobre el resultado de las anteriores intervenciones que han sido catastróficas, lo que ha ocurrido con Naciones Unidas. Sobre ese particular, Washington Post dice lo siguiente, yo creo que vale la pena reflexionar. Nadie con un conocimiento pasajero de la historia haitiana puede dudar de que las intervenciones pasadas han dejado cicatrices y que las tropas que las ejecutaron sufrieron daños. Bueno, sufrieron daños también los haitianos. Pero ¿cuáles son las alternativas de hoy en día? Y yo creo que esa es una pregunta muy, muy pertinente. ¿Cuáles son las alternativas hoy en día a medida de que la crisis de Haití cobra velocidad para detener el colapso? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos también desde la República Dominicana, y en qué medida el país puede contribuir o no a esa respuesta. El presidente Abinader lo dijo en Naciones Unidas: la crisis de Haití no puede ser resuelta desde otro lugar que desde Haití, y no puede ser sin duda una respuesta dominicana a la crisis de la vecina nación. Que Dominicana sirva como plataforma, como puente, como apoyo. Hay mecanismos, hay acuerdos internacionales, militares, de toda índole, y yo creo que es en ese sentido a lo que hay que estar permanentemente atendiendo. Lo que se ha desplegado en la frontera siempre, por mayor esfuerzo que se haga, resultará insuficiente ante una situación de cabalgante crisis en el vecino país. Sí, yo creo que hay que estar a la expectativa, porque es muy probable que en las próximas horas o días ocurra algo grande en Haití. Yo creo que sí. Ya sea que caiga por allá el equipo Delta de Estados Unidos, apoyado por los tucanos, que dice el New York Times, o como dice el Post, una acción musculosa, cualquier cosa. Pero, ¿por qué lo digo yo así? Por dos hechos. Comenzando porque el presidente Abinader es la persona más informada del país, si no, la más informada del país. Ayer se comenzó en Escocia la cumbre mundial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El presidente Abinader tenía previsto viajar, hoy debiera estar en Escocia, y suspendió el viaje. Y las razones que arguyó el Palacio es la situación en Haití. Sí. Entonces, probablemente el presidente, no solamente que esté persuadido de la pavorosa crisis que hay en Haití, sino de que puede pasar algo grande. E incluso eso va parejo con el reforzamiento, no diría como nunca antes, pero el sólido reforzamiento de la presencia de militares dominicanos desplegada con equipos de fuerzas especiales a todo lo largo. La misma operación Gavión. La Gavión. La misma operación y Gavión. La Gavión reforzada. Entonces, desde República Dominicana se está esperando algo grande que ocurra en Haití. A propósito de la frontera, Ramón Medina, nuestro corresponsal en Dajabón, trabajó una historia del movimiento de los militares. Vamos a verla. Autoridades militares de República Dominicana han desplegado un amplio dispositivo militar en la zona fronteriza de Dajabón, con el objetivo de garantizar la seguridad del territorio dominicano ante cualquier situación que pudiera presentarse en el vecino país de Haití. La mañana
mañana de hoy el ejército dominicano redobló con equipo de fuerzas especiales la franja limítrofe con el vecino país, en un operativo que incluye helicóptero, vehículo todoterreno, arma y personal humano de operaciones especiales. Forzando las áreas que podemos decir que pueden ser vulnerables. Ustedes saben que ninguna Fuerzas Armadas del mundo funciona sin sus equipos de inteligencia. Los equipos de inteligencia dicen dónde nosotros debemos ir y ahí vamos. Pero hasta ahora la frontera está tranquila, las Fuerzas Armadas están, especialmente el ejército, custodiando la línea, custodiando los pasos, custodiando las vías de acceso, entrada y salida, y no ha habido ningún tipo de novedad, así que pueden estar tranquilos. El reforzamiento de la frontera ha sido instruido por el comandante general del Ejército Dominicano, Julio Ernesto Florian Pérez, a través del comandante de la 4ª Brigada, coronel Germán Rosario Pérez, y del 10º Batallón, coronel Félix Brito, quienes comandan las tropas que tendrán a cargo la seguridad de toda la zona. Nosotros es custodiar nuestra frontera y que ustedes y todos los que viven aquí en el país y cerca de la línea, los pueblos de fronterizos estén seguros. En los últimos días, la situación sociopolítica que vive el vecino país ha generado fuerte tensión en la zona fronteriza. Esto tras las manifestaciones, la ola de violencia y secuestro que vive la nación caribeña, vecina de la República Dominicana. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina. Ya vieron el despliegue, gran despliegue, aire, mar y tierra. Digo mar porque también la Armada también está se está moviendo la Armada de la República Dominicana, la ex Marina de Guerra. Hay que ver qué pasa en las próximas horas. Yo creo que cuando se dice que los Delta están en tierra es porque hace rato que los Delta están instalados. Esas no son informaciones que se manejan precediendo la aparición de los equipos de fuerzas especiales. A veces lo dicen como una manera también de acomodar el ambiente para ver si la información repliega exactamente. De lo contrario, pues cuando se dice que hay un equipo de fuerzas especiales es porque tienen días ya apostados en el lugar donde están, porque ahí sí que no hay mucha filtración de información y además trabajan de una manera muy coordinada para conseguir lo que se quiere. En cualquier momento podríamos estar teniendo la información de que los misioneros han sido rescatados, pero también podría ser que a través del G9 se dé algún tipo de involucramiento y tal vez la situación sea completamente en paz. Desde aquí nosotros lo que deseamos es que se puedan rescatar o que haya un tipo de negociación en el que los entreguen, pero que de cualquier manera se preserve la vida de esas 18 personas. No son 17, son 18 porque hay un haitiano. Y la vida del haitiano yo entiendo que también es importante. Claro que sí. Han dicho en todo momento 17 secuestrados, no son 17, son 18, porque al chofer haitiano no lo dejaron ir en ningún momento. No entiendo por qué, porque no tiene la capacidad de pagar $1 millón de rescate. Pero en Haití te secuestran por 2.000, por 5.000, por 500, por 10.000, por 20, y ya ustedes ven hasta por $1 millón, dependiendo de la nacionalidad que tenga el individuo secuestrado. Y ya esto es un comercio. El secuestro en Haití es un medio de comercio. Por eso decía el presidente Abinader, los dominicanos no vayan a Haití. No hay seguridad ninguna para una persona que cruza la frontera o que aterriza en territorio haitiano, inclusive los que van resguardados. Hemos tenido casos, los hemos dicho aquí mismo en CDN, de personas, empresarios que han tratado de venir de Haití a República Dominicana con seguridad y se lo han llevado con todo y la seguridad. Inclusive, si la seguridad es haitiana, los mismos secuestradores le dicen que se vayan a la seguridad, que ya esa gente está secuestrada, y así funciona. Entonces, no hay manera de que se pueda brindar una seguridad efectiva dentro del territorio haitiano. Ojalá y que este secuestro de los misioneros les sirva de ejemplo a otros. Y yo entiendo que el sacrificio a veces es el norte de las personas que predican la palabra, que tratan de ir en favor de los más desposeídos y que en situaciones como esas hay muchas más personas en necesidad. Pero hay que calcular también cuál es el precio de llevar ayuda. La preocupación sobre la vecina nación, yo entiendo, debe enmarcarse en lo que los nuevos tiempos apuntan. Si bien es cierto que la migración desenfrenada, descontrolada de ciudadanos haitianos huyendo no solamente de la pobreza, de los grupos armados, de la inestabilidad, del hambre, en toda la región, recordemos esa imagen gravísima de
ciudadanos haitianos debajo de un puente muy cerca de la frontera con Estados Unidos. No digo grave por el volumen, sino por lo que los ha llevado a estar allí. ¿Sabe Dios cuántos kilómetros han tenido que recorrer, bajo qué condiciones? El hambre empuja. Y la migración es lo que ha saltado a las primeras páginas de los periódicos, tanto de la República Dominicana como del mundo. Pero hay que también tener en cuenta un elemento que no se está considerando, Nelson, Yulisa, y es que países como Haití, en donde no hay orden, en donde no hay instituciones, en donde el delito es la ley, se convierten en lugares perfectos para el desarrollo del terrorismo, por ejemplo. Se convierten en un caldo de cultivo perfecto para crímenes internacionales que pueden lacerar no solamente a los haitianos, que ya es mucho decir, sino a toda la comunidad internacional. Yo suelo decir, no me gusta ser pájaro de mal agüero, pero entiendo que esos mismos organismos de inteligencia mundial deben estar considerando seriamente la posibilidad de que Haití se convierta en un hervidero de terroristas para la región de América Latina. Hemos visto el impacto de la migración y entiendo que la comunidad internacional debería poner lupa para que esto, además de ser un fenómeno humano, de movimiento poblacional, termine por convertirse en una crisis que desate violencia, que desate muertes, que desate sobre todo víctimas inocentes, porque los grupos terroristas necesitan de eso, necesitan ese caldo de cultivo que lamentablemente se está dando, y se está dando desde hace mucho tiempo en la vecina nación. Bueno, un apuntalamiento de la posición de Abinader la dio el Papa. El Papa pidió a los líderes mundiales que acudan en auxilio de Haití, que es lo que está en lo que está insistiendo nuestro mandatario. Ese es el tuit del Papa Francisco sobre, bueno, él dice, pienso, pues si lo colocan de nuevo, chicos, podemos leerlo para que la audiencia dice, un mensaje colocado a tempranas horas de este domingo en su cuenta de Twitter. Allí el pontífice en todo caso expresa, pienso en la población de Haití que vive en condiciones extremas, les pido a los líderes de las naciones que apoyen a este país, que no lo dejen solo. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor hay en esta tierra. Oremos juntos por Haití, no los abandonemos. Bien, antes de la pausa, quiero retomar la mención que tú hacías al COVID y a un trabajo que está como nota principal de hoy en el Caribe. Es un cotejo de datos del 1 de octubre al último día de octubre, al 31, más de 22.600 casos nuevos en ese lapso. La cama UCI estaban en un 28% el 1 de octubre y ayer cerraron en un 44%. Los ventiladores, que estaban en 20 y tanto poco, están en 32% ocupados los ventiladores. Y ni hablar de los casos activos. Esos casos activos antes de octubre llegaron a estar por debajo de 4.000. ¿Y ya va por dónde? Y volvió, bueno, a mediados de octubre se fue a 7.000 y tanto, y ayer cerró en 6.000 y tantos casos activos. Es decir que evidentemente, además de la positividad de las últimas 4 semanas, está picando los 12, lo mismo que la diaria, aunque yo no me fijo tanto en la diaria, sino de las últimas 4 semanas. Evidentemente que estamos en la 4ª ola que se dijo. Una gente dice que hay una 5ª ola, pero... Salud Pública habla de una 4ª ola. Sí, Salud Pública habla oficialmente de una 4ª ola. Ya lo acepta porque la semana pasada lo negaban. Claro. Pero ya esto no se puede negar. Tenemos subiendo digamos que la ocupación de las camas COVID, tenemos los casos subiendo también, las muertes subiendo también, y hay que ver qué va a pasar en lo adelante. A la gente simplemente hay que decirle que mantenga el distanciamiento, que mantenga el uso de la mascarilla, que si quiere se vacune, porque la vacuna no evita que usted se contagie, pero disminuye el impacto que le causa la llegada del virus del COVID-19 a su cuerpo, sobre todo porque tenemos varias otras cepas. Ahora, la pregunta aquí es, Nelson y Catherine, las autoridades dijeron que estaban preparados para un rebrote, una 4ª ola.
¿Qué va a pasar en los próximos 2 meses? Porque noviembre acaba de comenzar. Nosotros acabamos de entrar en temporada de pelota y el play ha estado todo el tiempo lleno. Todo el tiempo lleno. Y la gente sin mascarillas. Estamos en época de Navidad donde la gente sale a hacer compras de forma masiva, independientemente de que tengamos menos cosas que comprar, porque hay una situación internacional con los fletes de las mercancías importadas. Va a haber menos que comprar, pero la gente va a salir a la calle como quiera. Ya no estamos en condiciones de que usted le diga a la gente, como le dijeron el año pasado, haga un almuerzo porque este año no hay cena de Navidad. La gente no va a coger esa este año. Y además, tendrían que darse condiciones muy específicas para que los ciudadanos acepten un nuevo toque de queda o un nuevo confinamiento. Vamos a ver qué pasa, pero hay que portarse bien. En todo caso, yo no sé si vieron la declaración de la gobernadora de Samaná. No sé si la tengamos, Kelvin. La gobernadora de Samaná yo creo que se pasó de contenta, pero entiendo su preocupación, porque hay lamentablemente varias personas fallecidas, sobre todo en la zona del Limón, en Samaná, y lo que ella advierte es que hay grupos religiosos que están invitando a sus seguidores a que no se vacunen, en fin. Ella dice, yo no entiendo por qué no se están vacunando, pero lamentablemente la gente que está muriendo no estaba vacunada. Y ella dice, bueno, casi que yo voy a hacer una fiesta por eso. Yo creo que no hay que llegar a ese extremo, hay que seguir haciendo llamados a la conciencia, sobre todo de un virus que sigue dándonos lecciones. Lamentablemente, anoche estaba viendo, Nelson, Yulisa, un documental de Diego Luna. Es un documental en el que él hace conversaciones, pero que Diego Luna es un actor mexicano que también es director y que finalmente también ha hecho algunos programas de televisión que están en Amazon TV y tal. Él lo que dice recuerda el momento en que estábamos absolutamente todos confinados. Yo no sé si ustedes tienen fresca esa imagen. La imagen en que nosotros salíamos con mascarilla, con trajes, gorro, con cascos, con guantes, con ropa. Hasta yo llegué a ver al principio de la pandemia, Yulisa, Nelson, porque nosotros teníamos que venir a trabajar, a personas utilizando los llamados equipos de protección personal, que los debían utilizar los médicos, caminando por las calles. La gente que tenía que atender a sus trabajos se forraba de pie a cabeza por el temor de una enfermedad que no sabíamos cuál iba a ser su fin. Hoy está publicada una entrevista que le hacen a los 2 científicos detrás de Pfizer-BioNTech. Entre otras cosas, le preguntan a los desarrolladores de esta vacuna que el coronavirus, ellos dicen el coronavirus se va a convertir en un virus cada día más manejable. Pero dicen, cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Podemos decir con seguridad que es poco a poco se está asentando una nueva normalidad que vamos a tener que seguir viviendo con esto. Entonces, definitivamente la vacunación tendrá que tomar otro camino. Las personas que decidan no vacunarse tendrán que correr las consecuencias. Yo no sé si hacer fiestas o no, creo que no es la nota, y que tampoco la obligatoriedad va a funcionar, porque al que usted lo obliga va a buscar saltárselo. Normalmente cuando usted pone una valla la gente busca brincársela, y entonces por eso estamos viendo, por ejemplo en Santiago, centros de vacuna, lugares donde entregan tarjetas o carnet de vacunación falsos. ¿Por qué? Porque el que quiera burlar la ley va a burlar la ley. Aquí lo que hay que hacer es un llamado a la conciencia, que la gente lea y que lea todo lo que quiera, y el que definitivamente su convicción considere que no hay necesidad para aplicarse la inmunización, pues que no lo haga. Lamentablemente, si después se complica en los centros de salud, pues nosotros lo veremos con lamento, porque nosotros no podemos alegrarnos, por supuesto, de que nadie fallezca ni se complique. Me quedo con la observación sobre el torneo de pelota. Sí. Dicen que es un 70% la capacidad. Probablemente se esté cumpliendo la venta de taquilla en un 70%, pero no es que ese 70% que acuda incumpla las normas, incumpla los protocolos, esté apretujada ahí adentro. 70%, pero observando los protocolos. Ojalá que no se afecte el desarrollo del torneo, porque realmente las cifras, los indicadores están diciendo que hay que seguir mirando con detenimiento el coronavirus. Regresamos con más. Esto Despierta con CDN. Son las 7:55 minutos de la mañana. Ahí está el doctor Justo Nicasio, vicepresidente del Colegio Médico Dominicano. Con él vamos a hablar de casos de COVID-19. Ellos recomiendan retomar las medidas de restricción. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra llamada. Gracias a ustedes. Buenos días, Nelson, a Catherine y a Yulisa, por darnos esta oportunidad de
informarle al pueblo dominicano y responderle sus inquietudes sobre esta enfermedad que ataca al mundo como una pandemia que cada día se esparce más a nivel mundial y especialmente en nuestro país. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Buenos días, doctor. Acabamos de comentar nosotros que todos los indicadores están hacia arriba de la COVID-19. Hicimos un recuento y las propias autoridades dicen que entramos ya en una cuarta ola. Solo el Colegio Médico y las asociaciones médicas especializadas parecen prestar la atención a esta situación y hablan de retomar medidas de restricción. ¿Cuál es la realidad de este momento de la COVID y la propuesta que hace el Colegio Médico? Sí, bueno, ya ustedes expresaron y leyeron antes de este segmento sobre las estadísticas. Las estadísticas no mienten, todo está en aumento. Nosotros como Colegio Médico y como sociedades médicas especializadas hemos expresado algunos puntos de vista. La doctora Evangelina Soler recomendó la semana pasada que las escuelas deben cerrarse por lo menos 2 semanas para poder retomar el control de los niños potencialmente e infectados al mismo tiempo. El doctor Ubaldo Ariel Suero ha expresado por otro lado que como Colegio Médico recomendamos de nuevo el toque de queda para control de la circulación de los dominicanos. Hemos dicho que la reapertura de las escuelas, y como ustedes bien dijeron hace un momentito, el inicio de la temporada de béisbol en los estadios de La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Francisco, Santiago, que son grandes urbes, van a crear más propagación de este virus. No hay un control del distanciamiento, no hay un control del uso de mascarilla. El sistema de vacunación prácticamente está estancado. Apenas, ustedes lo dijeron ahorita, un 55% de los dominicanos tienen una segunda dosis. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para que haya lo que se llama la inmunidad de rebaño, debe estar vacunado aproximadamente el 70% de la población. Estamos a 2 millones y pico de personas vacunadas para lograr este objetivo del 70%. Las escuelas, no hay forma de controlar 40 niños en un aula que se quitan la mascarilla, que se abrazan, que se pegan, que se mueven de aquí para allá. Ahora tuve también en los estadios las personas con la mascarilla y la barbilla, sin respetar los distanciamientos que se recomiendan de 1.5 metros entre una persona y otra para evitar el contagio del virus del COVID-19 o SARS-CoV-2, como se llama científicamente. Realmente estamos muy preocupados por esta cuarta ola, ya prácticamente una quinta ola de propagación y reinfección del COVID-19. El camino que llevamos es de que se va a complicar la cosa, de que nos vamos a lamentar, de que las unidades de cuidados intensivos, las camas, el porciento de infectados no baja de un 12% de pruebas positivas, cuando sabemos que las recomendaciones para la apertura es cuando las pruebas positivas bajan a un 5%, estamos en un 12% de pruebas diarias positivas, eso es muy alto. Eso indica que no hay un control de la propagación de la enfermedad, eso indica de que no estamos controlados desde el punto de vista de la inmunización, las vacunas son insuficientes. Recomendamos al pueblo dominicano acudir a vacunarse. Las vacunas te aseguran, dominicano, que si te da
porque la vacuna no te impide que te dé, pero sí te da la sintomatología, la expresión de la enfermedad es mínima, es menor. Los muertos que hay y los pacientes en cuidados intensivos, por ejemplo en Sedimar, hace 2 semanas, de 100 pacientes que habían terminado en cuidados intensivos, ni uno tenía 3 dosis de contra el COVID. El 97% no tenían 2 dosis y la mayoría de los pacientes que terminaron en cuidados intensivos tenían apenas 1 dosis contra el COVID o no tenían ninguna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted no está vacunado, usted tiene mayores posibilidades de terminar en la unidad de cuidados intensivos, entubado o muerto. Hay que vacunarse, hay que seguir trabajando en una campaña de concientización masiva y obligatoria de la vacuna. La vacuna no mata, la vacuna previene la gravedad de la enfermedad, minimiza la infección, disminuye el efecto de la carga viral. O sea, tiene una serie de beneficios que yo no sé por qué esta campaña de que la vacuna produce esto o produce aquello. La vacuna es beneficiosa en todos los sentidos, las inmunizaciones son beneficiosas. La medicina preventiva es mejor y más efectiva que la medicina curativa. Doctor Nicasio, quiero hacerle la precisión sobre si el Colegio Médico Dominicano está recomendando retomar medidas restrictivas, por ejemplo, de toque de queda, de que la gente se quede en su casa, sobre todo población vulnerable, de que el tema de las clases se revise. ¿Cuáles son específicamente las recomendaciones que ustedes le están dando a las autoridades sanitarias? Vamos a apretar. ¿Qué es apretar? ¿Qué es apretar? Porque es que es muy amplio. Apretar es muy amplio. Mira, la asistencia a los supermercados, a los colegios, a los estadios, todo eso tiene que tener un control estricto. Todo el que entra al estadio tiene que exigirse una tarjeta de vacunación. Pero eso está ocurriendo, señor Nicasio. Se lo dice una persona que ha acudido al estadio en 2 oportunidades. En el estadio se están tomando las medidas, se le exige a la gente tarjeta de vacunación. Se le dice a la gente constantemente a través de los parlantes que utilice mascarillas. Ahora, hay una responsabilidad también personal. ¿Qué le dice usted a esa gente? Chequea las cámaras de televisión cuando pasan un juego para que tú veas que las personas entran con la mascarilla y después que están allá adentro. Pero precisamente es esa la pregunta. ¿No es esa una responsabilidad personal? Porque ustedes mandan a apretar. ¿A apretar a quién? ¿A apretarse a la gente misma o a apretar a la autoridad? Que la autoridad está dando la recomendación. Las autoridades, en Estados Unidos, el que comete una infracción en un estadio, van y lo sacan del estadio. ¿Qué es una infracción en un estadio? En Estados Unidos no se necesita mascarilla para estar en los estadios, doctor. No, yo también estuve allí. Porque tienen un índice de vacunación que nosotros no tenemos. En el momento en que se abrieron los estadios no era así. Tienen más de un 70% de vacunados. En el momento en que se abrieron los estadios no era así, doctor Nicasio. Nosotros no podemos permitir la propagación del virus. Hay que tener controles estrictos. El distanciamiento. Hay que dejar por lo menos 2 butacas entre un fanático y otro. Y usted ve el juego de ayer, por ejemplo, del Escogido y el Licey, y eso estaba repleto de personas viendo el debut de Albert Pujol, y no había un distanciamiento, no había un control de uso de mascarillas. Si bien es cierto que están pidiendo la tarjeta de vacunación, esto no es suficiente, porque usted puede estar vacunado y puede estar infectado. Y usted puede estar vacunado, infectado y estar propagando la infección al que está a su lado. No se puede violar el espacio de 1.5 metros entre una persona y otra. Y eso no pasa también en los restaurantes, y no pasa también en las instituciones públicas, y no pasa también en prácticamente todos los lugares en donde haya reunión de personas. Es más, no pasa acá en donde estamos nosotros 3. Doctor Nicasio, poncha en la cámara, no pasa en donde estamos nosotros 3, le pregunto. Nosotros 3 estamos vacunados, los 3. Sí, pero ustedes tendríamos según su recomendación, que tener mascarilla.
No, deben estar por lo menos a 1.5 metros. ¿Por qué 1.5 metros de distancia entre una persona y otra? El peso molecular del virus te dice a ti que a través de la saliva o el estornudo no llega a más de esa distancia entre una persona y otra. Eso lo sabemos, doctor Nicasio, lo hemos dicho desde el principio de la pandemia. Esa es una recomendación que se está dando desde el principio de la pandemia. Es más... Pero se viola, no se cumple. El distanciamiento no se cumple. Usted ve la fila. Es más, mire, en el mismo Servicio Nacional de Salud, en el fin de semana... ¿Qué me dice usted del metro, doctor Nicasio? ¿Deberíamos parar el metro, por ejemplo? No deberíamos parar el metro porque el metro es un medio de transporte para muchas personas. Okay. Lo que sí tenemos que controlar el distanciamiento entre una persona a las 5 de la tarde, ¿usted controla el distanciamiento en el metro de Santo Domingo? Hay que controlarlo ¿Y obligatoriamente. ¿Cómo? ¿Y cuál es la alternativa? Manteniendo la distancia entre una persona y otra. Pero si yo le insisto, doctor Nicasio, y yo voy a hacer una precisión. Yo soy una defensora a priori de la vacunación, soy una defensora a priori de las medidas, pero la pregunta es, por ejemplo, en el metro de Santo Domingo a las 5 de la tarde, después de que usted le ha dicho a todo el país durante 1 año y medio que el proceso es vacúnense, 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 entonces ahora también volvemos a restringir, volvemos a cerrar, nos volvemos a ir a todas nuestras casas, suspendemos las clases. Es que la vacuna no te garantiza que tú no te infectes. Eso lo tengo claro también, doctor Nicasio, lo tengo entonces, porque le digamos a la persona, usted está vacunado, usted no necesariamente porque usted esté vacunado, usted tiene que violar el uso de la mascarilla, usted tiene que violar... Pero es que nadie está hablando de uso de mascarilla, ustedes están dando una recomendación de retomar medidas restrictivas de tránsito, de aglomeramiento de personas. Eso es lo que ustedes están... Nadie está hablando de uso de mascarilla. Bueno, pero fíjate las estadísticas. Estoy de acuerdo. ¿Qué te dicen las estadísticas? Las estadísticas te dicen que el rebrote, la cuarta ola, va en ascenso. Ustedes mismos lo acaban de leer en el segmento anterior. ¿Cuántas camas habían disponibles en la semana pasada y cuántas hay en el día de hoy? ¿Cuántas camas de cuidados intensivos había la semana pasada y cuántos habían hoy? ¿Cuántos ventiladores estaban siendo usados la semana pasada y cuántos ventiladores hay en el día de hoy? ¿Qué queremos esperar? Que haya la necesidad de quitarle un ventilador o una cama a una persona porque ya cumplió una edad de vida para dársela a un joven. Porque ese es el camino que llevamos. Si no ponemos los controles necesarios en las escuelas, en los estadios, en los supermercados, en todos los sitios de aglomeración, en los bancos, vamos camino a problemas de salud, a propagación del virus. Este es un virus altamente contagioso. Este es un virus que aún tú vacunado, yo mismo tengo 3 dosis de vacuna, 3 dosis, 2 de Sinovac y 1 de Pfizer. Y el lunes de la semana pasada, hace una semana, me hice la prueba porque el sábado anterior me había dado dolor de garganta y tos y salí positivo. Doctor. Sí. Pero se siente bien, doctor. Perfectamente, No, bueno. pero me siento perfectamente porque me puse 3 dosis de vacuna. Quizás si no me hubiera vacunado, hoy estuviera en una unidad de cuidado intensivo y no estuviera hablando con ustedes. Sí, yo también tengo... Prácticamente no he sentido lo que es la infección del COVID. Y yo digo que ese efecto beneficioso, esa minimización de los síntomas y las repercusiones sobre mi organismo son por las 3 vacunas. Estamos de acuerdo, doctor. Yo tengo mis 3 vacunas. Quizás a donde va Catherine es a algo que decía el presidente Abinader. No podemos volver a cerrar, no podemos volver atrás. No hay forma. Ese es un problema económico. Pero está bien. Pero mire, quizás las autoridades, escúcheme, debieran ser un poco creativas y tal vez el Colegio Médico ayudar a las autoridades. Por ejemplo, el lunes pasado en Rumanía se inició el toque de queda solo para las personas que no estén vacunadas. Toque de queda solo para los no vacunados. Y menciono eso, pero podrían ser varias las medidas. Se recomienda mayor creatividad, porque va a ser difícil
o motivar a la gente a que se vaya. No, o crear un lío. Por ejemplo, lo del metro se puede lograr, pero el metro está sobreutilizado. Usted dice distanciamiento 1.5 y va a dejar el 30% de los usuarios fuera, que se va a pie para su casa, para Sabana Perdida. ¿Tú sabes o los Minas. Déjame interrumpirte un segundito, porque tú estás diciendo algo que lo mencionó Catherine hace un momento también, que se da. Y quiero decirle al doctor Nicasio que desde los centros profesionales, inclusive desde el mismo gobierno, se dan recomendaciones que cuando usted se va a la práctica son prácticamente imposibles de cumplir. Cuando usted se va a una parada de vehículos de transporte urbano o interurbano, sobre todo vaya al 9, a la Kennedy con Churchill, cualquiera de esas intersecciones, la 27 con Máximo Gómez, la 27 con De Filló, vayan a ver cuál es la realidad que vive la gente y si de verdad cuando hay 50 personas esperando un autobús porque van a llegar tarde a su trabajo, se van a subir solamente 15 para dejar un asiento por el medio. Pero más allá, no solamente la necesidad de la gente, es que por ejemplo, ya que estamos en el mismo en la misma circunstancia, los dueños de los autobuses no dejan un asiento por el medio. Cuando usted se va a un restaurante o digamos a un centro de comida, para no ponerlo simplemente en una zona donde algunos van que podrían cumplir la medida. Cuando usted se va al metro, ¿cuántas personas están ahí esperando con retraso un medio de transporte para llegar a su trabajo? Y usted sabe qué pasa cuando se abre la puerta del metro, entran todos. Entonces, la clase médica, inclusive el mismo gobierno, emite consideraciones para mantener la situación a flote y que no colapse el sistema sanitario, que entiendo que es al final el objetivo de toda recomendación. Pero cuando vamos a la práctica, ese tipo de cosas no se cumplen. Inclusive porque deberíamos tener o más medio de transporte o más conciencia o más presión sobre los dueños de los medios de transporte o las empresas administradoras de esos medios de transporte, en el caso del metro. Pero ese control no lo hay. Usted ha dado en el clavo. Conciencia significa educación. Tenemos que reforzar la educación, la concientización de la importancia del distanciamiento, de la importancia del uso de la mascarilla, de la importancia del lavado de las manos, de la importancia de la vacunación. El pueblo dominicano tiene que recibir una dosis diaria de incentivos, de informaciones, de recomendaciones para que la tenga en la cabeza las 24 horas del día. No es posible que seamos tan indisciplinados, no es posible que violentemos el distanciamiento físico, que usemos la mascarilla en la barbilla, que no nos lavemos las manos, que no nos vacunemos. Ustedes ahorita hablaban de que hay que ser ingenioso. Sí. Yo creo que hay que reforzar la vacunación casa por casa. Si las personas no están yendo de acuerdo, a los centros de vacunación, el Ministerio de Salud Pública con todo el personal de salud tiene que lanzarse a peinar las ciudades, los barrios, vacunando casa por casa, aumentando ese índice de vacunación, que hace 2 meses ya nosotros habíamos llegado a los 5 millones de dominicanos y a partir de esos 5 millones el proceso de vacunación se había estancado. Cuando el proceso de vacunación empieza otra vez a tomar un poquito de interés en el dominicano, cuando se empieza a exigir la tarjeta para ir a los bancos, para ir a las escuelas, para hacer ciertas actividades que te permitan entrar a un supermercado o al estadio, todo eso es importante. Las medidas para los dominicanos tienen que ser de manera autoritaria. El dominicano normalmente no entiende lo que es este proceso de reinfección. Y déjeme decirle algo, el virus del COVID es un virus estacionario. ¿Qué significa eso?
que dependiendo de la estación del año en que se encuentre, que aquí no se nota tanto, pero las mutaciones y la agresividad del virus depende de la estación del año. Y el que vive, por ejemplo, en Estados Unidos, en esos países o en Europa, que está en una temperatura ahora mismo muy importante en el frío, traen esas cepas que van mutando anualmente y que se vuelven más agresivas. Y nosotros decimos y creemos que hemos sido beneficiados por el calor, por la temperatura, por el clima templado que tenemos en la República Dominicana. Pero esos viajeros que traen esas nuevas cepas y que la van a traer ahora en noviembre y en diciembre y en enero, pueden complicar las cosas. Inmediatamente se hizo apertura de las escuelas, se creó un problema de salud que no estamos viviendo hoy en día. Este cuarto rebrote no tiene otra explicación que la apertura. Y, por ejemplo, la recomendación de la doctora Evangelina Soler de cerrar las escuelas 2 semanas, esa es una medida que favorece a lo que dice el excelentísimo señor presidente Abinader, que no podemos cerrar de nuevo, pero sí podemos cerrar las escuelas 2 semanas y hacer una educación complementaria virtual durante esas 2 semanas, y eso es un control, porque la apertura de las escuelas con un 50% de vacunados es lo que ha creado, principalmente desde nuestro punto de vista, este nuevo rebrote, que puede ser, por ser un virus estacionario, más peligroso y más agresivo en los meses de noviembre, diciembre y enero. Gracias, doctor. Otra vez que sufran los niños, los que les exigen tarjeta de vacunación, otra vez que sufran los niños para sus casas, mientras mantenemos la fiesta, el bochinche en la calle, los teteos, otra vez los niños para su casa. Estamos de acuerdo, doctor Nicasio, con casi todo. Que tenga feliz resto del día. Gracias a ustedes, muy amable por su gentil invitación. Que se recupere del COVID, que está sí, doctor, tranquilo en su casa, y la entrevista fue por Zoom porque él tiene COVID. Estamos asintomáticos gracias a las 3 vacunas. Qué bueno, doctor. Gracias, qué bueno. doctor. Gracias, Nicasio. Vamos a la pausa. En Despierta con CDN tenemos la presencia de Pastor de la Rosa. Es el presidente de la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, FAPRO UAS. Buenos días, Pastor. Buenos días, gracias por el momento, la ocasión. Mira, Pastor, aquí nosotros no acostumbramos a pasar y que amenaza de huelga, advertencia, porque lo que hacen estos sindicalistas es usar a uno para presionar, para negociar, y después van y resuelven su asunto. Pero yo veo que un paro que está anunciando los profesores de la UAS es para allá, es para mañana, un paro de 48 horas, yo diría, pero otro más. Incluso con la amenaza de un paro indefinido para presionar al gobierno, porque yo creo que ustedes lo que presionan son los estudiantes, Pastor. ¿Qué es lo que está pasando en la UAS y qué es lo que reclaman los profesores que quieren irse a la huelga mañana? Bueno, buenos días de nuevo. Reclama la universidad. En este caso, FAPRO UAS está siendo portavoz de una voz, de un llamado de la UAS a que el gobierno vaya en auxilio de la institución. Es un reclamo viejo, parecería que por primera vez tenemos año tras año demandando lo mismo, un mayor presupuesto para la institución. Por ejemplo, como todos sabemos, el presupuesto del 2022 está en discusión ya en el Congreso. Pues en ese proyecto de presupuesto se está consignando el mismo presupuesto del 2019 para la UAS, 9.000 millones de pesos. Eso significa que se obvia el aumento de la inflación, se aumenta el aumento de la matrícula, de necesidades de docentes y obviamente la condición de salario de los servidores universitarios. Y sobre todo se dejó de lado el gobierno enviar la partida que firmamos en febrero. Dice, otro paro, es que en febrero hicimos un paro que veníamos reclamando desde años atrás, una indexación de salario, un nivel de salario para los jubilados, que ganan, maestros que trabajaron 30, 40 años, ganan 20.000 pesos, 25.000 pesos, con enfermedades catastróficas, muchos de ellos. Los estudiantes no han recibido apoyo para la conectividad y están desertando, no pueden inscribirse. Y en el acuerdo que firmamos en febrero para levantar el paro,
con el señor ministro y la rectora y los gremios, se consignó varios puntos. Entre ellos uno era que iba a haber una partida en el presupuesto complementario para la UAS terminar este año sin déficit. Eso no se hizo. Tampoco se incluyó la partida para el 2022. Entonces lo que estamos demandando al gobierno, al Estado, es que esta vez en el presupuesto que se está discutiendo se incluya un mayor presupuesto para la UAS, para atender 200,000 estudiantes jóvenes de este país. ¿Saben cuánto es lo que el gobierno invierte diario en un estudiante universitario de la UAS? 113 pesos. Imagínense si con un presupuesto así nosotros podemos dar respuesta. Nosotros los maestros tenemos 60 estudiantes promedio por sesiones, pero tenemos que trabajar 13 sesiones por semana, o sea, 40 horas. Los de teoría, los de práctica trabajamos 60 horas en vez de 40. Pero además tenemos que trasladarnos al interior y no hay condiciones. Entonces, no es nada nuevo, no es por hacer paro. Estamos llamando, y en este caso los estudiantes están también de acuerdo con nosotros porque es una reivindicación para ellos, para los estudiantes también. Señor de la Rosa, tal y como usted lo ha señalado, el tema de los paros y la sostenibilidad de la UAS es algo de larga data. La pregunta que a mí se me ocurre, quizás para cambiar la lógica y el encuadre de un problema al parecer persistente y de difícil resolución, es cuál es la alternativa. ¿Acaso los profesores y la universidad en sí misma han buscado o proponen alguna alternativa adicional a que sea simplemente el Estado el que aporte recursos a la casa de estudios? ¿Hay alguna otra forma que ustedes hayan visto para alguna perspectiva o es solamente desde esa manera? Bueno, la universidad genera recursos y por eso estamos dando el servicio, porque con el presupuesto que da el Estado no estuviéramos subsistiendo. Pero además hacemos trabajo voluntario, porque cuando yo trabajo 3 sesiones en una, estoy ya trabajando gratis una gran parte de mi labor, y eso ocurre con la mayoría de los docentes. Igual el gobierno debe aportar para que haya concursos. Nosotros atendemos 200,000 estudiantes, que es la mitad de la matrícula de educación superior, con la tercera parte de los docentes de nivel superior en el país. Tenemos 3.500 docentes y sin embargo el otro subsector de educación superior privado tiene alrededor de 8.000 docentes para atender menos de esa matrícula. Entonces es simplemente de prioridad ver que la UAS es el escenario de ascenso social de la juventud, de que no termine. ¿Cuánto gasta el Estado en un interno o mal dicho preso, verdad? Un privado de libertad, diario en promedio, 600, 800 pesos. Si le sumamos desayuno, seguridad, almuerzo, cena, instalaciones, y en la UAS gasta 113 pesos por un estudiante. ¿Qué es mejor, tener jóvenes en la cárcel o tenerlo estudiando? Es una cuestión de prioridad, sencillamente. No es que el Estado no tiene presupuesto, es de priorizar la inversión pública. ¿Cuántos jóvenes tenemos? Nosotros graduamos 2.000. Ahora en octubre, 10.000 profesionales graduamos promedio anualmente. Enfermeros, bioanalistas, médicos, los que están dando respuesta ahora a la pandemia. La UAS, el gobierno está hablando, por ejemplo, de especializar la policía, modernizarla. ¿A dónde va a acudir para darle formación a la policía? A la UAS. El gobierno está hablando de un apoyo a nivel de las distintas provincias. Para Dajabón, nueva UAS. Para Baní, nueva UAS. Para Azua, con este presupuesto. Santo Domingo Este también. Santo Domingo Este. Constanza acaba de abrir. Con este presupuesto que tiene la UAS. Entonces, lo que estamos hablando es de que hay una inversión real. Y que los docentes también tengamos condiciones de vida, de salario, que se cumpla el acuerdo. No estamos planteando Pastor, más que se cumpla esto. Pero todos los años nosotros tenemos este mismo escarceo, este movimiento. Siempre los profesores están en la misma onda, a pesar de que el gobierno central ha dicho que tuvieron aumentos de salarios, de que en la rectora anterior dijo doña Emma que todavía, que les habían llegado a un acuerdo, no lo que pedían, pero sí un porcentaje menor. Pero siempre estamos en medio de esta misma situación con la UAS. ¿Cuáles son las soluciones? Porque los problemas ya los sabemos. ¿Cuáles son las soluciones para tener armonía en la UAS? Quitarle la universidad por ejemplo, a los movimientos políticos, que la administre de manera privada una organización. ¿Cuál es la solución? La solución es que el Estado vaya en su auxilio, que aporte el presupuesto que manda la ley, incluso la Constitución.
La Constitución dice que los presupuestos de educación deben ser progresivos. En el caso nuestro es un presupuesto regresivo al 2019. O sea, con atender las demandas de presupuesto, nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la calidad educativa, con la cobertura educativa. Eso responde por la UAS. Incluso el apoyo al Estado, toda la campaña de vacunación. ¿Cuál fue la universidad que todavía seguimos dando respuesta a la vacunación? Allá tenemos cientos de personas del país buscando vacunación y está abierta nuestro centro. La única universidad que tiene vacunación abierta es la UAS en este momento, nuestro centro, en nuestro dispensario, pero también la respuesta a todos los niveles de investigación, de aporte, en todo. Entonces, eso es la UAS. O sea, no, la UAS está estable. Lo que estamos pidiendo es inversión. Que el Estado, ahora que se discute el presupuesto, ponga una mayor partida. No hay ningún otro problema en la UAS. Todo lo contrario, la pandemia, la UAS ha seguido dando sus servicios. Los profesores nos reinventamos. Compramos tecnología, aprendimos software, aprendimos de una serie de respuestas. Y hoy día la UAS tiene 208,000 estudiantes matriculados en este semestre y para el próximo vamos a pasar a más de 220,000. En esta condición, o sea, lo que puede dar la UAS es 3 veces. ¿Cuánto gana un profesor en la UAS? El profesor no tiene salario estable, eso es otro problema. Nosotros ganamos por crédito. Ganan por... ¿Y cuánto gana? Por horas. Usted habló de 40 y 60 horas. ¿Cuánto gana un profesor de 40 y cuánto gana un profesor de 60 horas? Un profesor PP, vamos a decir así, gana alrededor de 60,000 pesos con 40 horas de trabajo. Con 40. 66,000, con el 10% que se incrementó. Pero eso no es 40 horas de trabajo directa. Imagínense las horas de preparación, de evaluación, de investigación y actualización. Es otro tema. Estamos planteando bajar las horas de trabajo, la cantidad bajar de las horas de trabajo. Pero a eso hay que sumarle que son secciones de 60 y más estudiantes. Y cuando es presencial son 80. ¿Por qué? Porque la universidad no puede abrir la cantidad de sesiones, ni tenemos la cantidad de profesores que más deberíamos tener. Es para eso que estamos pidiendo presupuesto, no es para tragárnoslo. Tampoco tenemos el mejor salario. El promedio de salario en América Latina para un profesor universitario es $3,000. El nuestro es $1,300. La media de salario del profesor. Entonces, incluso en países con economía más débil que el mundo dominicano. Déjeme hacerle una pregunta corta. Hay decenas de otras universidades. ¿Por qué los profesores inconformes no buscan trabajo en universidades privadas? Porque la UAS, que es universidad del Estado, que tiene un presupuesto limitado y tiene una partida asignada para salarios, dice, lo que la UAS puede pagar como salario a un profesor de 40 horas es 66, 70 mil pesos. Esa es mi escala salarial. A un profesor de 60 horas, ¿cuánto le paga? 80, 100 mil pesos. No, porque las horas prácticas son de menor valor. De menor valor. Entonces, para compensar salarios, trabajan 60 horas. 60. Pero es el mismo salario, es el mismo pago. Ok, tenemos una escala salarial, como todas las empresas. Por ejemplo, usted se va a una empresa del sector licorero y te dice, un maestro gana X cantidad, gana 2 pesos. Un médico gana 2 pesos. Un periodista en tal medio gana 2 pesos. Usted sabe lo que va a ganar. Pero si usted no lo resiste, no puede, no aguanta o considera que es mucho trabajo, usted busca en otro lugar. ¿Por qué los profesores de la UAS no buscan en universidades privadas y se salen entonces de ese problema permanente? Porque el problema no es solo de salario, no es solo de los profesores, es de la universidad, es de la sociedad. Que la UAS tenga un presupuesto mayor es una inversión no en los docentes, es en los estudiantes, es en la población que estamos demandando. O sea, que eso implica mejor salario, pero sobre todo implica mejores condiciones para la docencia, por eso mismo, mayor calidad. Entonces, o sea, si no tengo condiciones, si el salario no me gusta, ¿por qué no me salgo y me voy a una universidad porque nosotros tenemos privada? Una vocación y tenemos que defender el derecho que tiene la juventud a recibir educación de calidad, con docentes de calidad. Entonces nosotros estamos defendiendo ese derecho al mismo tiempo que demandamos salario. Pero no es solo salario, es también que el gobierno invierta en la juventud y sobre todo en los más desposeídos, que son los que van a la UAS. ¿Cuál es la alternativa que se propone quizás desde la Escuela de Administración? O sea, cuando hablamos de cómo se administra el recurso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque un mal administrador es el que siempre pide recursos, demen, y cómo resuelvo, ¿no? Buen administrador es el que con poco hace mucho. ¿Hay alguna propuesta académica, ya que estamos hablando de la academia, de con el mismo recurso mantener o optimizar la calidad? Hablamos incluso de carreras que están totalmente obsoletas y otras que hacen falta.
¿Se ha hablado, por ejemplo, de eliminar algunas carreras? Esa buena administración es lo que se ha hecho durante décadas. De lo contrario, la UAS no existiera. O sea, con pocos recursos, peores recursos, seguir ofertando y abriendo nuevas sedes. Es porque se administra bien. Independientemente de que como una institución, incluso la UAS acaba de pedir una auditoría a la Cámara de Cuentas, la nueva Cámara de Cuentas, que está en espera porque tenía demasiado demanda la Cámara, o tiene demasiado demanda la Cámara de Cuentas. Se audita cada cierto tiempo la UAS. ¿Qué dice Emma Polanco, la rectora, sobre este paro que ustedes tienen? A la rectora le han salido callos visitando a legisladores, visitando al director de presupuesto, al gobierno, al Congreso, demandando mayor presupuesto. Incluso ahora para la regalía ya no está claro de dónde va a salir la regalía, porque a la universidad no le dieron las partidas para el presupuesto complementario y el déficit está ahí planteado. O sea que la rectora no es que está con el paro, porque obviamente no va a estar, pero la universidad y ella y todo demanda más presupuesto. Pastor, entonces, paro mañana, ¿qué es lo que ustedes se proponen? Nosotros, ojalá no tener que llegar al paro. No, pero ¿qué es lo que tenemos? El plan plantea lo siguiente, un paro de 48 horas, donde los estudiantes están de acuerdo también. Muchos estudiantes, nos hemos reunido. Martes y miércoles. Martes y miércoles, la próxima semana, lunes, martes y miércoles, esperamos no tener que llegar a ese nivel de presión, nosotros haríamos un paro de 48 horas. Y el plan implica que el día 15 sería el paro indefinido para que el gobierno atienda, porque ahora en noviembre se decide el presupuesto y queremos que el gobierno nos escuche, queremos un canal de diálogo con el Estado, que el ministro asuma su rol. El ministro de Educación Superior. Sí, que firmó este acuerdo, inclusive. Pastor, el paro es 2 y 3, o sea, mañana y pasado. Mañana y pasado. Martes y miércoles. Sí, a nivel nacional. Y la semana que viene también irían paro. A nivel nacional también. Okay. Esperamos que no se No, está bien, gracias, Pastor. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, Pastor de la Rosa, el presidente de FAPROA, de los profesores de la UAS, ha estado con nosotros. Gracias. Estamos de regreso, esto es Despierta con CDN, ahora en nuestra sección Construyendo tu Futuro con nuestro querido amigo Diego Sosa, analista financiero desde Alemania, directo para Santo Domingo. ¿Cómo estás, amigo? Feliz tarde para ti, buenos días para nosotros. Muy buenos días por allá, yo estoy muy bien, súper bien aquí con una tarea que me dejó don Nelson el otro día, vengo a resolverla hoy. ¿Cómo así? A ver, cuéntame. Don Nelson quería que habláramos de lo que es el Producto Interno Bruto y cómo incide o no incide. Tú dices que no incide en el bienestar. Cuéntame eso porque no entendí. No incide como nos lo quieren vender. Lo que pasa es que cuando se hizo esta medición, la idea era medir lo que estaba pasando, pero ahora se ha convertido en poner un número y lograr a través de los números llegar a él. Entonces hay que entender qué compone el Producto Interno Bruto y cómo incidencia en cada uno de los casos. Y para cada país es diferente porque cada uno tiene su realidad. Por ejemplo, a nosotros nos hablan de que la carga fiscal es muy baja con relación a otros países. Los otros países tienen todas las exenciones fiscales que nosotros tenemos. Vamos a ver todo esto rápidamente, porque yo sé que ustedes no me dan mucho tiempo a mí, porque tienen deportes después, y antes eso tenían educación también, porque vi que estaban con la gente de la UAS. Así es. Voy a pasar rápidamente a demostrar algunas cositas. El Producto Interno Bruto no es más que C más I más G más E menos I. O sea, lo que gastan las personas, por un lado el consumo, ese es C, más I, la inversión de las empresas, G es el gasto del gobierno, E, las exportaciones, y a eso hay que restarle las importaciones. Esto, si vemos el consumo, decimos, si sube el consumo, entonces sube el Producto Interno Bruto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, como está pasando ahora que ha subido la gasolina? Ha subido el consumo de gasolina, pero eso no quiere decir que la gente está mejor. Porque mientras más sube la gasolina, más tenemos que gastar en gasolina, pero peor estamos porque no nos da para comprar más plátanos, para comprar más carne, para comprar otras cosas. No sé si me doy a entender hasta aquí esto de que si sube el consumo, sube el Producto Interno Bruto, pero no va exactamente a subir el bienestar de las personas. Sí, entiendo. Pero se entiende. Por ejemplo, la canasta básica, ¿cuánto han subido las cosas? Ahí vemos no me lo diga. Entonces, ¿eso es real que estamos mejor porque sube el consumo? No, han subido los precios. Eso quiere decir que estamos gastando más, pero no estamos viviendo mejor. Por lo tanto, que suba el consumo no es un indicador de que el Producto Interno Bruto que subió es mejor para el país o para las personas, digamos. Tal vez para el país
Entendido. Se entiende, Diego. Vamos con la inversión. Bueno, sigue, Diego, sigue, que son demasiadas letras ahí, sigue. Son muchas letras. Sí. La inversión de las empresas. Si sube la inversión de las empresas, sube el Producto Interno Bruto, pero realmente cuando Claro, por ejemplo, compró a Codetel, subió la inversión en el país, pero eso no fue directamente al bolsillo de los dominicanos, sino que eso fue al bolsillo de la gente de Codetel. Claro, hubo unos impuestos que ayudaron, pero no va directamente. Hay más inversión, pero la inversión no se hizo porque la inversión ya estaba hecha. Es un cambio de manos. Entonces, eso es un cuento de que si sube la inversión, el Producto Interno Bruto sube y eso hace que el país esté mejor. Eso no es tan así. Los gastos del gobierno, imagínense, mientras más gasta el gobierno, mejor está el Producto Interno Bruto, pero eso no quiere decir que esté mejor el país o que esté mejor las personas también. Y más cuando tenemos un país, un gobierno o un Estado que es el mayor empleador del país. Por lo tanto, el dinero que va a las manos de los empleados del gobierno va después al supermercado. Por lo tanto, sube el Producto Interno Bruto cuando se le paga a los empleados y sube el Producto Interno Bruto con el mismo dinero porque esa gente va al supermercado. Entonces es un engaño total de que el Producto Interno Bruto que sube por el gasto del gobierno beneficia a todo el dominicano o todo el ciudadano dominicano de igual manera. No es cierto. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, dice el señor Seara Hatton, que le costó al país el 23% del Producto Interno Bruto los gastos en lo que es la pandemia. Eso no llegó a las manos de los dominicanos, pero aumentó el Producto Interno Bruto. 130 mil millones fueron acomodados durante la pandemia de un gasto a otro, por lo cual gastar mejor es el resultado. Las exportaciones aumentan el Producto Interno Bruto, pero las exportaciones, nosotros tenemos una gran parte de exportación que es minería y otra parte que es zona franca. Eso no paga casi impuestos relativamente y directo, por lo cual el aumento de ese Producto Interno Bruto a través de las exportaciones no beneficia directamente a los dominicanos, sino que sí, lo que se le paga al dominicano que trabaja en zona franca, que va y lo gasta en el supermercado, eso sí es directamente, pero no el de las exportaciones. Y luego se le resta lo que son las importaciones, que en República Dominicana las importaciones son relativas, porque muchas llegan a través de courier, muchas llegan de cierta manera incierta, que no implica que se les reste al Producto Interno Bruto. Si vemos toda esta fórmula, si el gobierno quiere subir el Producto Interno Bruto, hace trucos. Por ejemplo, cuando contrata una obra para que se haga, se le dice al ingeniero, por favor, mira, haz una cosa, toma un préstamo y yo te voy a pagar el préstamo. Por lo cual, como está tomando un préstamo, está aumentando el Producto Interno Bruto por un servicio que está comprando con el mismo dinero que se está pagando como gasto, por lo cual está dopado el Producto Interno Bruto. Y cada vez que queremos subir el Producto Interno Bruto, solamente buscamos las artimañas para subirlo. No que el Producto Interno Bruto es un resultado de lo que está pasando, sino que lo que está pasando o lo que va a pasar es el resultado del Producto Interno Bruto, que es lo que ponemos primero para entonces llegar a él. Todos los países están bajando su Producto Interno Bruto. El crecimiento de China cayó 4.9% en el tercer trimestre. La industria manufacturera, de hoy, la industria manufacturera de China se contrajo en el segundo semestre, por segundo mes consecutivo. Y el Banco Central Dominicano dice que el 12.7% entre enero y septiembre aumentó el Producto Interno Bruto. ¿Es real todo esto? Yo no sé, pero los economistas cuando están en el gobierno hablan de, cuando hay un decrecimiento, hablan de registramos un crecimiento negativo. Crecimiento negativo no se llama decrecimiento. Por eso no se le puede creer mucho a todo esto que uno ve, sino que hay que analizarlo y saber la realidad. Me gusta tu valoración personal final, ese gracias. Sin pelos, sí. Sin pelos en la lengua y sin pelos en la cabeza. Gracias, Diego Sosa. Eso lo hemos tenido en todos los gobiernos del PLD y en este. Que el Banco Central da unas cifras, unos crecimientos, pero que eso no se traduce en un bienestar general de la mayoría. Decía el diputado Amado Díaz que él le pagaba al gobernador del Banco Central la tarima, las luces y los micrófonos para que fuera a hablar del crecimiento del Producto Interno Bruto y de la bonanza del país a los barrios como Gualey, Guachupita, Los Alcarrizos, y que le explicara a la gente del barrio que la cosa estaba muy buena en el país. Bueno. Por supuesto, esa propuesta Diego, nunca fue aceptada. Ustedes pudieron ver ahí que los $92 millones que pagó
Odebrecht. Fue mucho más. Aumentaron el Producto Interno Bruto de la República Dominicana y se quedaron en manos de algunos que se lo quedaron fuera del país. Entonces, ¿cuál es la realidad de medir el Producto Interno Bruto como que es la bonanza del pueblo dominicano? Eso le dicen semántica. Cuando uno está en la universidad, eso le dicen, eso es semántica. Así es. Gracias, Diego. Las redes Diego Sosa, sé que me van a echar para darle oportunidad al siguiente. Aquí está listo el caballero del deporte. Nunca echarlo, usted es el Gianluca Picard de este espacio. Gracias, Diego, hasta el lunes. Que tengan un buen día y una buena semana. Gracias.